Bien, está conmigo ya, según lo había anunciado el periodista venezolano Alfredo Flores. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Diego. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando ahorita? Hay, digamos, versiones que dicen que habría entrado en la recta final, ¿no?, de su dictadura Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es la lectura de todo partiendo desde cuando Trump tomó la determinación de desplegar buques y también personal de guerra? Bien, lo primero que hay que entender en este contexto es que el Cartel de los Soles es una de las organizaciones terroristas más grandes del mundo y delincuenciales. Se habla de que el 40% de la droga, la cocaína que se consume a nivel mundial, justamente sale desde Venezuela. Sale desde buques, sale desde inclusive se presume que aviones comerciales son utilizados para llevar droga a Europa y a los Estados Unidos. ¿Quiénes están detrás de esto? Pues autoridades del gobierno. Venezuela hoy en día es el sueño de Pablo Escobar, es un narcoestado en el cual se utiliza justamente la estructura de un país, como lo es Venezuela, para poder realizar actividades delictivas. Estamos hablando de narcotraficantes y criminales con pasaporte diplomático, de eso estamos hablando. Ese componente narco, cuando yo digo narco comunista, o sea, es muy importante, no es decir dictador de izquierda solamente, no, creo que ese componente que tú estás especificando es importante tenerlo muy claro como diferencia del resto, ¿no? Claro, creo que en el caso de Venezuela, digamos, la perversión estructural de cómo funciona el Estado casi que ya ni lo coloca dentro del espectro ideológico tradicional. Yo creo que estamos hablando de un régimen criminal, de una mafia que dio origen a través, digamos, de un discurso populista de izquierda, pero hoy en día hablamos de un fascismo de Estado. Mira, yo he estado en Venezuela el año pasado y las personas no tienen derechos sociales. Hoy en día las personas mueren de hambre, tienen un nivel de necesidad extremo y no hay un Estado que los proteja. O sea, Venezuela hoy está más desasistida que nunca y creo que inclusive el tema calificativo dentro del espectro ideológico ya salió. O sea, estamos hablando de una banda criminal que secuestró un Estado en Venezuela. ¿Pero tú crees que ha hecho una diferencia ya final el hecho de que hayan doblado la recompensa, el gobierno del presidente Trump, y haya hecho este despliegue en el mar frente a Venezuela? ¿O qué cosa está incrementando a este nivel la presión para pensar que sí de repente él está pensando o en huir o en otra cosa? Bien, creo que este ha sido el despliegue más importante que ha habido en los últimos años. No, digamos, no hemos tenido acciones como la declaración del régimen, digamos, de Nicolás Maduro, o no el régimen, pero sí las figuras específicas de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro como cabecillas de una organización que es considerada una organización terrorista, y esto definitivamente ha generado mucho nerviosismo. De hecho, la información que tenemos es que, por ejemplo, en el paso de la frontera, hace unos días estuve en Cúcuta, justamente para hacer una observación de cómo estaba el tema del flujo migratorio de la población de Venezuela, y me comentaron que en el retorno hay al menos 12 alcabalas para poder llegar al centro del país. O sea, estamos hablando que hay mucho nerviosismo, hay temor no solamente por el despliegue, sino hay temor dentro de la estructura del chavismo porque alguna persona podría decidir tomar esa recompensa. Hablamos en total de 90 millones de dólares por Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Padrino López. Ok, ¿tú crees que él esté fuera del territorio venezolano? No creo que esté fuera en este momento, creo que todavía hay varias cosas que van a suceder, pero creo que hay una presión bastante fuerte, pero también hay que entender algo que creo que es un llamado importante. Estados Unidos está tomando una acción por la seguridad regional, porque efectivamente este régimen y estos actores de esta banda, este grupo criminal son una amenaza para la región, y ahorita te voy a mencionar algunas razones por lo cual, pero creo que también hay una responsabilidad interna. Yo creo que ahora también el llamado es a las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo que queda, digamos, de dignidad, a las bases medias, que son las más necesitadas, las que sufren los embates de este régimen, a que tomen acción y detengan a Maduro. Y son 90 millones de dólares limpios que pueden, digamos, cobrar. Así que ese es un llamado para todos que creo que puede presionar un poco esto antes de que haya una acción inclusive externa. Sin embargo, lo más parecido que creo que puede pasar es la acción que hizo Estados Unidos en Irán con el ataque a Qasem Soleimani, que era el líder de Al-Quds, que es justamente esta milicia política del régimen iraní. Creo que podría haber una acción focalizada en Nicolás Maduro y en Diosdado Cabello, que son las cabecillas de esta banda criminal. ¿De arrestarlo o de matarlo? Yo diría que podríamos ver cualquier cosa, no sabemos qué va a pasar, pero en el caso de Qasem Soleimani, como terrorista, como organización terrorista, Al-Quds, determinada por los Estados Unidos, pues la acción que tomaron fue utilizar un ataque de dron que ha sido el estilo de hecho de Donald Trump. O sea, no han sido, digamos, intervenciones directas como lo veíamos en la época de Obama, que eran intervenciones con equipo militar, sino acciones más focalizadas con equipo no tripulado. Okay. Entonces yo lo leo por allí, creo que esa puede ser una de las posibilidades. Drones y bombardear. Drones y un bombardeo focalizado en los actores que ellos... Que pase lo que tenga que pasar. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Te quería pedir que le expliques a la gente, hay mucha gente que de repente no sabe esto al detalle que tú lo puedas proporcionar. ¿Qué cosa exactamente es el Cartel de los Soles? Bien, el Cartel de los Soles es una organización que nace, se habla de finales de los 90 justamente, o sea, es una organización que tiene larga data. Y lo que sucedió en Venezuela es que existían, digamos, unas rutas de distribución de droga internacional a través de las cuales, digamos, se llevaba cocaína a Europa, Estados Unidos, y eran controladas por grupos terroristas de la FARC y el ELN y otros, digamos, actores colombianos. Pasa que los militares venezolanos, principalmente comandantes, de hecho se llama Cartel de los Soles porque el símbolo que llevan los generales justamente es un sol. 1, 2 soles, luego 3 soles y 4 soles son los rangos de general en Venezuela. Entonces es un cartel que está dirigido por generales de las Fuerzas Armadas de Venezuela. O sea, qué increíble. O sea, eso es una perversión inclusive a una fuerza... A las Fuerzas Armadas. Del tradicional del país. Claro, absolutamente. O sea, de hecho es increíble porque en Venezuela... cuando un ciudadano ve a un militar o a una policía, la sensación es miedo. O sea, en Venezuela se destruyó totalmente lo que significa la institución. Claro, no existen, ¿no? Entonces pasa que ellos permitían la circulación a través de sobornos, algo parecido a lo que fue en Colombia plata o plomo, ¿no? Que si no, digamos, Pablo Escobar buscaba circular la droga y los militares al final apoyaban recibiendo dinero y permitían la circulación. ¿Qué pasa? Que cuando vieron que era un negocio millonario, en Venezuela se habla de 200 toneladas al año que son distribuidas de cocaína aproximadamente entre Europa y Estados Unidos. Cuando ellos vieron que esto era muy rentable, ellos se involucraron en el proceso y empezaron a ver algunas capturas de bandas de narcotráfico, los presentaban y decían que se les fue incautada tal cantidad de droga, pero estas capturas tenían un objetivo, que era tomar ellos el cartel. En este caso hablamos del cartel dirigido por la propia FARC y el cartel dirigido por el ELN y algunos actores colombianos. Resulta que cuando Estados Unidos fortalece también el control en la frontera con México, los carteles de Sinaloa, el cartel de los Zetas, empieza a ver a Venezuela como un punto perfecto para poder comercializar la droga. Y hoy en día el cartel de los Zetas, que está casi desaparecido, y el cartel de Sinaloa utilizan a Venezuela como su trampolín de distribución. Hay un tema interesante. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han dicho, ellos se toman de un informe que hizo las Naciones Unidas de que Venezuela es un territorio libre de cultivo de droga. Sí, lo informé. Eso es muy interesante, porque es verdad, en Venezuela no se cultiva la droga, pero todos los que saben cómo funciona una cadena de valor saben que el que comercia es el que se lleva la mayor cantidad de partes. O sea, el que fabrica las piezas y el que hace, digamos, el labor de venta de la materia prima es el que queda con la menor cantidad de dinero, ¿no? Entonces Venezuela se encarga de la última parte, digamos, de ese proceso productivo, que es la distribución, ¿no? Entonces ellos venden y son los que se quedan con la mayor parte de la torta. De hecho, es tanto el dinero que han generado por esto que familiares de Nicolás Maduro se han visto involucrados, como fue el caso de la detención de los narcosobrinos, que fue un caso muy mencionado, donde un hijo adoptivo de Cilia Flores y un sobrino de ella, que es la primera dama, que de hecho es una de las cabecillas y las mentes del régimen, porque ella fue la abogada de Chávez, ella es la cabeza pensante de la estructura criminal del chavismo. De hecho, esa es otra banda, esa es otra red criminal que se llama la Banda de los Enanos, que es la que ella dirige, ¿no? Lo cierto es que estos jóvenes fueron detenidos con un cargamento de 300 kilos 800 kilos, discúlpame, de cocaína en Haití, que iban a ser llevados a Estados Unidos en un avión privado que tenía, digamos, ellos pues tenían pasaporte diplomático. Entonces eso es más o menos lo que estamos viendo, ¿no? Entonces las 200 toneladas que mencionabas provienen de Colombia. Provienen de Perú, provienen de Ecuador, provienen de Colombia. De hecho, Perú, lamentablemente, tenemos una zona que está fuera del control del Estado, que es el Braem, que es una zona donde sigue habiendo trata de personas, sigue habiendo, digamos, cultivo y producción de materia prima para generar cocaína. Y de hecho, Perú es considerado uno de los países donde más se produce, digamos, sí. Y eso es algo lamentable, pero entendemos que esto es una de las redes criminales, por eso más grandes que hay en la región. O sea, lo que se produce en Perú, lo que se produce en Colombia y en Ecuador, se está transportando a Venezuela. Y lo mismo con el caso de México. Se transporta desde Venezuela el 40% de la droga. O sea, que Maduro podría ser socio potencialmente de un Quispe Palomino, de una absolutamente, persona así. absolutamente. De hecho, esto es precisamente lo que estamos viendo. Maduro, como figura política, digamos, él no está vinculado a las decisiones directas, pero en el caso de Diosdado Cabello existe un ex miembro de seguridad, era el encargado de lo que se llama en Venezuela Casa Militar, que es el equipo de protección del presidente, o sea, los guardaespaldas, que se llama Lemsi Salazar. Él aseguró frente a las autoridades de los Estados Unidos que Diosdado Cabello autorizó la distribución de un cargamento de cocaína dirigido a Europa.
en sus palabras. Él siendo parte, digamos, del séquito más cercano, digamos, del régimen, aseguró que Diosdado Cabello dio la decisión para que se pudiera movilizar un cargamento. Entonces Diosdado Cabello, como cabecilla de esta organización, efectivamente está vinculado en las decisiones. Quizás Nicolás Maduro por un tema, digamos, de accionar político, ¿no? Es como que él se encarga del Estado y de proteger la estructura criminal, pero Diosdado Cabello está involucrado en las decisiones logísticas. Y, por supuesto, Néstor Reverol, que fue ministro del Interior y Justicia. Imagínate, el ministro de Interior utilizando la estructura del Estado para traficar droga. Y el Pollo Carvajal, que fue un actor importante del chavismo, que fue detenido en Curazao, lo sueltan con pasaporte diplomático, luego lo detienen nuevamente en España y está hablando precisamente en Estados Unidos. Y eso ha llevado a esto, ¿no? Que ellos han dicho, mira, en el caso venezolano, pues estos actores pues están distribuyendo una cantidad de droga importante, aparte de las acciones digamos, de amenaza que ellos han realizado en la región. Es importante mencionar que hace semana y media estuve en Colombia y organizaciones locales me comentaban que el SEBIN, que es la Policía Política Venezolana, ingresa a Cúcuta y se lleva refugiados que han tenido que huir, se los lleva secuestrados para Venezuela y luego aparecen detenidos allá. O sea, el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo acciones militares, policiales y al final criminales dentro del territorio colombiano. Gustavo Petro no hace nada. Hemos visto también el caso de Ronald Ojeda, que es un caso muy conocido, un militar venezolano que fue detenido por personas haciéndose pasar por efectivos de seguridad chilenos y luego apareció 2 metros bajo tierra y bajo un cúmulo de cemento descuartizado. Entonces, esto es Venezuela actualmente. Son personas que no solamente están haciendo acciones de terrorismo local, sino también internacional. Y lamentablemente tenemos casos de silencio, como el caso de Gustavo Petro, que ha dicho, para dolor de verdad de la población colombiana y para vergüenza, que no existe el cartel de los soles, cuando hoy se ha publicado un documento de la inteligencia colombiana donde se asegura que el cartel de los soles existe y está operando efectivamente a través del gobierno venezolano desde hace varios años. O sea, el giro principal del cartel de los soles es, por ejemplo, estos 200 toneladas que distribuye, comercializa por año. Una pregunta muy interesante. El giro son varios, ¿no? Esa es la principal. Pero el otro giro del cartel de los soles justamente tiene que ver con el tráfico de oro. Hoy en día, un territorio que estaba protegido del sur de Venezuela, la Amazonía venezolana, que está justamente en el estado Bolívar, Canaima, quizás algunos conocerán el Salto Ángel. Esa zona está siendo explotada ilegalmente y siendo controladas esas minas ilegales por militares. Y se habla de cargamentos y toneladas de oro que están sacando, digamos, anualmente a niveles descomunales. ¿Qué otro giro también existe en Venezuela? Bueno, evidentemente el tema de el negocio criminal a través del Tren de Aragua. El Tren de Aragua ha sido un brazo criminal del chavismo dentro y fuera de Venezuela para amedrentar, para no solamente en el interior, porque ya estamos viendo cómo empezó el accionar en la región América Latina. Y te digo algo que hay que ser totalmente claro y honesto. Venezuela se convirtió en el país más peligroso del mundo por varios años. O sea, tuvimos creo que casi una década en el cual tuvimos ese penoso título. Y esto fue porque el chavismo, este régimen dictatorial, utilizó, digamos, las bandas criminales para controlar a la población. Y hoy en día están buscando exportar este modelo a la región. Que al final esto claramente tiene un efecto muy negativo. O sea, tenemos inseguridad, desconfianza política y la gente que hace busca un líder de mano dura que resuelva las cosas de inmediato. Y esa es una oportunidad perfecta para el populismo. Claro, pero si es así, y lo que me llama la atención, que no lo escuchamos muy a menudo, es que esta estructura criminal tiene protección diplomática, tiene pasaporte diplomático. Entonces, eso no refuerza la tesis de que, habida cuenta de que así están las cosas, la única manera de sacarlo es una intervención militar. Por supuesto, de hecho, creo que es... Bueno, un caso muy interesante. En Senegal y Gambia, ¿no? Son dos países que son vecinos en África. Hubo un presidente que no quiso reconocer el resultado electoral y no quiso ceder a su opositor ganador, ¿no? ¿Qué hizo Gambia? Pues realizó una intervención, siendo un país africano que muchas veces consideramos África como una zona, digamos, de estados fallidos, donde no hay control de nada, pues se tomó esa decisión. Yo creo que el caso de Venezuela como amenaza regional y por un tema de vecindad requiere una acción colectiva de los países de la región. Creo que en eso hay que agradecer incluso la postura de Brasil, que si bien tiene cierta afinidad ideológica con el régimen, se ha distanciado. Y si bien no actúan directamente en lo que puede ser, digamos, un proceso de intervención, que al final tiene un carácter humanitario. En Venezuela hablamos que en el peor de los años la pobreza llegó a 90%. En Venezuela el sueldo mínimo está en $2 al mes. Las personas viven de bonos. O sea, ganas $2 y es verdad, los venezolanos no viven con $2. Es imposible, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pero ya estuvieran muertos, ¿no? ¿Cómo viven con eso? Bueno, el chavismo les entrega bonos mensuales a las personas que se llaman bono socialista, bono de guerra económica, bono antioposición. Entonces,
tú tienes que estar alineado al régimen para poder vivir. Los pensionados, por ejemplo. Las personas que solo tienen como vía de ingreso lo que reciben a través del régimen. Entonces es un control social absoluto y un soborno a la población, ¿no? Pero aparte es calcado de Cuba, ¿no? Absolutamente. Cada vez más dependiente. Pero un caso peor, porque fíjate que el caso de Cuba, si hacemos un comparativo, Cuba llegó a convertirse en un régimen que logró un control social de orden muy fuerte. O sea, en Cuba muy poco había inseguridad, por ejemplo, porque las personas tenían miedo. Hacían algo malo, o sea, cometían un delito y los mataban. Hay pena de muerte, ¿no? En el caso de Venezuela se volvió una demagogia porque se utilizó el deterioro de la cultura nacional, el deterioro del Estado, inclusive en las barriadas, estas bandas criminales, como ha pasado en México, ¿no? Se convierten captan a los jóvenes. O sea, tenemos jóvenes que tienen 9, 10 años y son captados por las bandas criminales y se genera una cultura de no quiero ser ingeniero, quiero ser criminal, quiero ser narcotraficante. Y ese ha sido el mayor daño que han hecho, o sea, la destrucción cultural del país. Claro, ahora, cuando enumerabas las cosas que hace el cartel de los soles, y tenemos cocaína, oro, posiblemente fentanilo también, quién sabe qué va a hacer. Esto posiblemente les dé más plata que el petróleo mismo, ¿no? Es muy probable. Fíjate que ahí hay un tema interesante. Yo recuerdo que una vez una persona me decía, ¿qué sentido tiene comercializar droga, ¿no? Si tú tienes un estado millonario? Venezuela, el Producto Interno Bruto que teníamos hace unos 15 años era 335 mil millones de dólares, imagínate. Perú ahorita tiene 225, 250, o sea, era un país muy rico y lo saquearon totalmente. De hecho, se habla de aproximadamente más de 500 mil millones de dólares que desaparecieron. Entonces, la razón es la siguiente. El país está quebrado, el Producto Interno Bruto se contrajo en 75% y ya no hay cómo pagarle a los militares. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, encárgate de una ruta de distribución de droga, encárgate de una ruta de, digamos, extracción de oro ilegal, ¿no? Y llévate el oro y haz lo que tú quieras con él. O encárgate, por ejemplo, en el caso de los rangos más bajos, encárgate de una alcabala. No sé si se entiende lo que es alcabala, pero son puntos de control policial. No es la palabra que se usa acá, pero sí entiendo lo que quiere decir. Y quítale lo que tú quieras a la población. O sea, cada vez que paras a una persona, quítale $20, quítale $15, quítale lo que tú puedas. Entonces Venezuela se volvió un estado, una estructura criminal que se aprovecha de los ciudadanos y por supuesto de estas redes de comercialización internacional delictiva. O sea, en cada punto de alcabalas te quitan algo de manera ilegal. No en cada punto, tú puedes lograr de repente zafarte. Por ejemplo, a mí que me pasó el año pasado, yo fui a Venezuela a votar, también como observador institucional desde nuestra organización Ciudadanía Sin Fronteras, que hace vida acá en Perú, y tuve que salir, digamos, huyendo por el tema de las amenazas y porque me anularon el pasaporte, que fue un tema con lo que tuvimos que enfrentar los venezolanos. 30.000 personas nos anularon el pasaporte luego del fraude electoral. Y a la salida, bueno, me tuve que disfrazar, tuve que ir por las alcabalas, entonces tú buscas la manera de convencerlos. Le dices, mira, tengo un familiar que es militar, finges eso, le dices que inventas algunas excusas, pero por lo menos en 2 de los casos tuve que pagar $20. $40 me costó salir de Venezuela. O sea, ¿alcabal es un puesto de control? Un puesto de control policial o militar que hay a lo largo de las salidas y entradas de Venezuela hacia la capital. Porque bueno, todo está conectado. ¿Y tú encontraste 12 en este? No, en el retorno, recientemente que estuve, en la vez que yo salí, me topé por lo menos con unas 4 o 5 alcabalas, que es muy común. En el camino, bueno, vemos, una de las cosas interesantes es que ves personas militares desertando, ¿no? Que los detienen y los llevan a la cárcel, porque obviamente no puedes desertar, pero personas que están tratando de huir, porque sí, ya los militares dicen, mira, yo prefiero no arriesgarme a mí y a mi familia, prefiero irme de Venezuela, y eso es lo que está pasando, que las personas no tienen la seguridad, porque este régimen tiene 25 años, o sea, ellos se han aliado con Irán, con Irak, con Saddam Hussein. Chávez, una de las primeras visitas oficiales que hizo fue Saddam Hussein. ¿Por qué? Para poder implementar esta estructura del terror. Ahorita, en Colombia, recientemente que pude estar, me comentaron una persona con la que pude tener contacto, que justamente nos reunimos en la ciudad de Cúcuta, que en su retorno tuvo 12 alcabalas de control. O sea, para poder llegar a Caracas, que es un viaje normalmente de 10 horas, tardó probablemente unas 16 horas. Claro, esa es la que te decía. Exactamente. 12 alcabalas para poder llegar al centro del país. Y se habla de más actualmente. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay temor de que algún mercenario le parezca atractiva la oferta de los $90 millones, probablemente, y se atreva a capturar a Nicolás Maduro, que es una probabilidad. Por ejemplo, Eric Prince, el líder de esta organización militar, claro, él mencionó que él necesitaba para capturar a Maduro $100 millones, ya faltan 10. Entonces eso puede ser una señal importante y que puede ser un punto de antes y después frente a lo que significa, digamos, la captura o la detención o ponerle fin, digamos, al régimen de terror de Maduro. Pero yo creo que podría una de las
opciones que se han barajado por parte del gobierno del presidente Trump. Y yo no creo que sea tan torpe como alguna gente cree que es en algunas decisiones por su estilo comunicacional, etcétera. Haber declarado previamente al Cartel de los Soles como organización terrorista para habilitar un marco de acción que de repente ocurre. Claro. ¿No crees que eso podría ocurrir? O sea, ¿tú crees que va a haber una acción militar de los Estados Unidos? Mira, yo creo, mi interpretación es que una movilización de este tamaño es muy costosa. Y Estados Unidos y Trump, inclusive por su mentalidad de empresario, no va a tomar una acción, sino va a generar una redituación o un retorno de eso. Entonces yo creo que esta acción no es en vano, algo va a pasar, no sabemos exactamente qué. Creo que de hecho ni siquiera María Corina Machado ni su equipo, ni el presidente electo Edmundo González lo saben. Pero Estados Unidos es quien va a tomar la acción directamente, no como una acción política. Hay que tomar en cuenta que Maduro no está siendo buscado por dictador. Sabemos que es un dictador, pero esa no es la razón. La razón es que Maduro es un criminal. Es una acción, digamos, de protección y de seguridad nacional. ¿Y qué ejemplos tenemos regionalmente? Bueno, probablemente, como te digo, el caso de Qasem Soleimani, pero también podemos tener caso de algunas acciones específicas en países de Centroamérica, donde Estados Unidos ha detenido con inteligencia a actores, digamos, de bandas delincuenciales. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad de que haya un proceso de intervención en el sentido de que pueda haber una acción táctica. Esto es una gran presión, pero creo que lo que va a pasar solo lo sabe el presidente Trump, Claro. Marco Rubio y su equipo de confianza. De existir una opción militar, una invasión, ¿tú crees que la mayoría de compatriotas tuyos estarían de acuerdo o en desacuerdo? Porque Maduro ha dicho que el 90% rechazan eso. Bueno, Oscar Schemmel, el director de Interlaces, una encuestadora que funciona el régimen, ha publicado ese dato que es totalmente falso. Ridículo. Y ridículo. Mira, en Venezuela la situación ha sido tan desesperante estos últimos años que es verdad. Ya llegamos al punto más bajo en 2016-2019, al punto más difícil, y el país ya se ha reactivado en algunos aspectos, pero las personas siguen sin poder vivir bien y las personas apoyan cualquier acción que pueda ponerle fin a esto. Las familias están fragmentadas, las personas siguen pasando necesidad y hambre, las personas no son tontas, y los resultados del año pasado de 67% en contra de Nicolás Maduro en una elección denotan que la mayoría de las personas quieren ponerle fin a esto. Y de hecho, el año pasado las personas salieron a la calle, mucha gente decía, los venezolanos están cansados, ya no van a salir. Mira, yo vi en las calles niños descalzos, de hecho no gente mayor, nuevas generaciones, jóvenes que sus padres están fuera y dicen, yo quiero vivir lo que viven mis padres, quiero poder ir al cine tranquilo, quiero poder tener una vida, quiero poder estudiar. Los jóvenes ya no pueden estudiar en Venezuela. Entonces eso lo que nos apunta es que efectivamente la gente sí está cansada, y creo que cualquier acción que debe tener un componente humanitario, eso es importante mencionar, porque existe, por ejemplo, en la OEA la figura de intervención de carácter humanitaria en caso de emergencias, debe darse. Y si se da, pues va a conseguir un gran respaldo de la población. Un caso importante que creo que puede esbozar lo que puede suceder en caso de que haya una intervención fue cuando Maduro recibió un atentado con un dron. No sé si tú recuerdas ese hecho, pero esto sucedió, lamentablemente no quiero ser un belicista, pero lo cierto es que no se cumplió el objetivo de esa misión, ¿no? Pero el dron muy cercano a Nicolás Maduro explota, no sucedió nada, pero los militares salieron huyendo despavoridos. Y eso es lo que va a pasar en Venezuela si ocurre una acción militar. Los militares siguen pasando hambre, siguen pasando necesidad, y Maduro se va a quedar solo y los militares van a salir huyendo despavoridos. Y nos tocará reconstruir las Fuerzas Armadas porque, bueno... ¿Los militares se mueren de hambre? Absolutamente. ¿Pero cómo puede ser? Entonces, ¿por qué no lo sacan ellos mismos? Mira, porque el nivel de control es tan fuerte que es muy complejo. O sea, mira, es lo que te estoy diciendo con el tema de las fugas. ¿Por qué un militar se atreve a arriesgarse con su familia para desertar? ¿No? ¿Qué razón hay detrás de eso? Pues evidentemente hablamos de necesidad, hablamos de una situación de amenaza constante y permanente. Yo conozco casos específicos donde militares han sido, porque así funcionan las organizaciones criminales. Tú puedes tener un equipo de confianza, pero de vez en cuando tienes que meter miedo, ¿no? Entonces son un equipo de 10 personas, pero para que los demás se asusten y me respeten a mí como líder intermedio de un grupo, le hago algo a una persona, lo mando a la cárcel, le quito todo. Y lo vimos con el caso de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami fue vicepresidente de Venezuela y fue detenido hace apenas un año aproximadamente, bajo cargos de corrupción,
y fue humillado. Lo sacaron con el uniforme femenino que utilizan en las cárceles venezolanas, un uniforme color celeste, ¿no? Entonces, si le pasó eso a Tarek El Aissami, ¿sigue pasando? Por supuesto que sí. O sea, todos los días en Venezuela hay detenciones, todos los días en Venezuela hay amenazas y por eso los militares no se sienten bien. Y sí, sigue habiendo necesidad. O sea, yo lo he podido ver de primera mano el año pasado, he podido recoger testimonios de militares muy cerca de una brigada blindada de Venezuela, de la brigada el Fuerte Panamacay, y lo cierto es que existe mucha necesidad todavía en los militares. O sea, un bono que te llega a ti a ganar $200 frente a un país que está dolarizado y empobrecido, no te permite vivir bien. Entonces eso sigue generando un panorama de hambre inclusive dentro de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen familia. O sea, las Fuerzas Armadas tienen una madre, una abuelita que sigue viviendo los embates de la necesidad. Pero el control de este régimen es muy fuerte. Entendamos el caso de Cuba. ¿Por qué Cuba, digamos, no ha salido de esto con procesos de hambruna como vivieron en los años 90, como el proceso, digamos, de crisis económica actual? De hecho, los últimos 10 años Cuba tuvo una salida de 500.000 personas. Mucha gente a veces no habla de eso. Piensan que el tema de Cuba ya pasó. No, 500.000 cubanos han salido del país los últimos 10 años y eso es una cifra sumamente alta. La gente sigue pasando necesidad. Pero, bueno. Entonces, ¿cuál es la cúpula de poder militar que sostiene la dictadura? Si todos están descontentos, ¿por qué no lo sacan? Esa es una pregunta muy interesante y es que es cómo funcionan las bandas criminales. ¿Por qué nadie se atreve a acabar con la vida del cabecilla de una banda criminal? Por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar era una persona que él, en venganza a los que estaban, digamos, por niveles bajos, si una persona no cumplía algo, le mandaba a matar al hijo, le mandaba a matar a la familia. ¿Por qué esta persona no tomaba una acción? Porque las bandas criminales tienen una característica muy diferente a cómo funciona un Estado y a cómo funciona una organización institucional tradicional. Son bandas que funcionan a través del miedo, ¿no? Y este sistema de miedo y de terror ha permitido coaccionar a la población y a la estructura militar. En el aeropuerto de La Carlota, que es una base militar parecida a lo que vendría a ser Las Palmas, acá en Lima, se habla que hay centenares de militares detenidos. Igualmente en la cárcel militar de Ramo Verde. Entonces, ¿por qué no sale? Pues porque esta es una estructura criminal. ¿Cómo funciona? Pues un sociólogo tendría que hablar de eso. Ese es estalinista en ese sentido. Claro, un régimen estalinista absolutamente. Bueno, sí. ¿Cuándo crees que se defina lo que va a pasar? Yo creo que no va a ser tan rápido. Creo que esto va a ser un proceso de desgaste. Creo que hay que igual tener esperanza. De hecho, yo invito también a la población, a veces somos muy pesimistas. Cuando pasó lo de Óscar Pérez, no sé si recuerdas, el policía venezolano, no, me refiero al policía venezolano que fue asesinado, se llama igual, no, saludo a Óscar Pérez de Unión Venezolana, pero cuando sucedió eso, muchos decían, esto es un teatro, esto es falso, esto es mentira. Pero creo que tenemos que colaborar, así sea, en apoyar comunicacional y mediáticamente para que Maduro se muera del terror. O sea, tenemos que apoyar cualquier iniciativa. Entonces, esto que está pasando es una acción netamente enfocada en seguridad. No estamos hablando ni siquiera de que Maduro es un dictador. Eso ya es un debate político y es un accionar político que va en paralelo. Pero aquí la acción es un tema delincuencial. Nuestro país está tomado por una organización criminal y creo que hay que apoyar comunicacionalmente. Creo que no hay que ser incrédulos y más bien presionar, hablar con nuestros familiares. Muchas personas tienen familiares militares que todo el tiempo incluso los coaccionan. Yo, por ejemplo, me ha pasado que me comentan que tienen familiares militares y los familiares en el marco de las protestas les mandaban mensajes a ellos y les decían no salgan porque te van a meter preso. El mismo familiar amenaza a su familiar. Entonces, por eso te digo, funciona como una red criminal y de control leninista o maoísta, o como funcionaba Pol Pot en Camboya, que casi la mitad de la población eran espías y entregaban a las personas. Entonces creo que hay que tener paciencia, confianza, pero hacer un llamado claro a las Fuerzas Armadas para que depongan a Nicolás Maduro antes de que pase cualquier cosa. O sea, eso es urgente y necesario y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Deponer a Nicolás Maduro inmediatamente, llevarlo a la justicia y que en Venezuela se recupere la democracia, y sé que nos vamos a recuperar también muy rápido económicamente porque es un país con muchísimos recursos y mucho talento que ha migrado en el mundo ya con 8 millones de personas lamentablemente que han tenido que huir. Yo creo que si existe alguien que el destino hubiera puesto ahí para que pueda poner en marcha una operación militar de liberación es Trump. No creo que... Bueno, ojalá, la verdad que muchísimo gusto tenerte acá, conocerte. Gracias por tus apreciaciones. Muchas gracias.